Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros dos parados y les dijo: «¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos un poco del Evangelio que nos ocupa. Una parábola bien especial que nos muestra todo el misterio de la gratuidad de Dios, muy en oposición a la lógica del mérito que manejamos los hombres. El asunto que nos presenta el Evangelio de hoy es simplemente la historia de un hombre que tenía una finca y llama trabajadores, jornaleros, propietarios a trabajar a su viña, el viñedo, a primera hora de la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde y al final de la tarde. Nos dice que con quienes estaban trabajando a primera hora de la mañana se ajustó en darles un denario por las 8 horas de trabajo. Pero ellos descubrieron en su lógica muy humana que el dueño de la viña fue llamando trabajadores a media mañana, pensemos 10, a mediodía 12 del día, media tarde 3 de la tarde, final de la tarde las 5. Y dice que empezó llamando a las 6 de la tarde cuando acababa el día, cuando llegaba la noche, empezó a llamar a los jornaleros que había contratado, empezando por los últimos. Esto es los de las 5 de la tarde, luego los de las 3, 12 del día, 10 de la mañana y los de las 8 de la mañana. Y dice que a los primeros les dio un denario, a los de las 3 de la tarde un denario, a los de las 12 del día un denario. Pero los de las 8 de la mañana que habían soportado todo el peso del sol durante su jornada, se dijeron a sí mismos con toda seguridad que si a estos que han trabajado una hora o unas pocas horas en la tarde les ha dado un denario, a nosotros nos dará mucho más. Pero ¿cuál sería su sorpresa al encontrar que recibieron los trabajadores o jornaleros de las 8 de la mañana, recibieron un solo denario? Ellos reclaman: ¿cómo nos das un denario cuando les has dado lo mismo a los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde y lo han hecho solamente por una hora? Jesús les da una respuesta que aparentemente es destemplada, pero es cierta. Amigo, yo me contraté, yo convine contigo en pagarte un denario, no te estoy robando nada. Si quiero ser generoso con los que empezaron a trabajar a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, ¿cuál es tu problema? Contigo convine, pacté, contraté un denario por 8 o 9 horas de trabajo.
no te estoy quitando nada. En verdad que esta parábola nos muestra como dos lógicas muy distintas. La lógica de los hombres, que es ciertamente la lógica del mérito. Yo merezco, por eso yo exijo. Y está la lógica de Dios, que nunca entra en esa dinámica de los méritos humanos, sino que por el contrario es la lógica de la total gratuidad. Yo hago todo por amor, doy todo gratuitamente. No estoy mirando el trabajo o los méritos hechos a lo largo de un día o de toda la vida para dar de ese denario la salvación a una persona. Mi lógica es distinta porque mi corazón compasivo y misericordioso me lleva a la total gratuidad. Desde niño yo recuerdo que oí expresiones como estas en nuestros papás, en nuestros profesores. Si te portas bien, si ganas el año, si haces bien tu tarea, te voy a dar este premio. Por el contrario nos decían, si te portas mal, si ganas el año raspado o no ganas el año, no tendrás ese premio. Nos han formado sin mala voluntad de nuestros profesores o papás en la lógica del mérito. Todo no lo tenemos que ganar. La pregunta que yo me hago es, si Cristo Dios pensara como pensamos los seres humanos, si tuviera Cristo Dios la lógica de nosotros los seres humanos, ¿quién sería meritorio para alcanzar el cielo? ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene sombras en su historia, en su vida? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién podría ser encontrado justo ante Dios? ¿Acaso no nos dice el apóstol San Pablo, quien diga que no tiene pecado es un mentiroso? En el fondo no se conoce a sí mismo. Por eso, nosotros hablar de méritos es que yo merezco la salvación porque he obrado el bien, fui muchos años a misa, no le robé a nadie aparentemente, pero cuántos otros pecados, cuántas otras mezquindades no tendrás en tu vida. ¿Qué es lo que reclamas? ¿Cuál es el mérito con el que te presentas ante Dios? ¿Acaso no te das cuenta que todo es gratuidad, bondad, misericordia de Dios? ¿Acaso no reconoces que Cristo en la cruz pagó con su sangre derramada, con su vida entregada, el precio altísimo de nuestra salvación? Todo es gratuidad en Dios, todo es bondad de Él. ¿Qué tal que Dios, que Cristo Jesús nos mirara por nuestros méritos humanos? ¿Quién saldría avante? ¿Quién saldría limpio? Me pregunto yo. Por eso, esta hermosa parábola es bella. Si yo quiero ser bueno, misericordioso con estos trabajadores, ¿tú qué problema tienes? Son nuestras mezquinas lógicas, es nuestra envidia fea y disimulada, que no admitimos que otra persona pueda tener los mismos amores, las mismas bondades que Jesús quiere prodigarles porque nos sentimos mejores. ¿Acaso no es el tema de los fariseos, que se sentían más puros, más piadosos, más buenos y si se quiere con más méritos para el cielo que los publicanos, que las prostitutas, que los demás pecadores? Jesús nos muestra, todos somos pecadores y todo es bondad de Dios. Señor, danos la humildad de corazón para sabernos frágiles. Danos la sabiduría para reconocer que todo es bondad, gratuidad de Dios. Danos, Señor, conocer que solamente alcanzamos el cielo por la pura misericordia del Padre Dios. Amén.
que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos un poco del Evangelio que nos ocupa. Una parábola bien especial que nos muestra todo el misterio de la gratuidad de Dios, muy en oposición a la lógica del mérito que manejamos los hombres. El asunto que nos presenta el Evangelio de hoy es simplemente la historia de un hombre que tenía una finca y llama a trabajadores, jornaleros, propietarios a trabajar a su viña, el viñedo, a primera hora de la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde y al final de la tarde. Nos dice que con quienes estaban trabajando a primera hora de la mañana se ajustó en darles un denario por las 8 horas de trabajo. Pero ellos descubrieron en su lógica muy humana que el dueño de la viña fue llamando trabajadores a media mañana, pensemos 10, a mediodía 12 del día, media tarde 3 de la tarde, final de la tarde las 5. Y dice que empezó llamando a las 6 de la tarde cuando acababa el día, cuando llegaba la noche, empezó a llamar a los jornaleros que había contratado, empezando por los últimos. Esto es los de las 5 de la tarde, luego los de las 3, 12 del día, 10 de la mañana y los de las 8 de la mañana. Y dice que a los primeros les dio un denario, a los de las 3 de la tarde un denario, a los de las 12 del día un denario, pero los de las 8 de la mañana que Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros 2 parados y les dijo: «¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti». Total gratuidad. Desde niño yo recuerdo que oí expresiones como estas en nuestros papás, en nuestros profesores: si te portas bien, si ganas el año, si haces bien tu tarea, te voy a dar este premio. Por el contrario, nos decían: si te portas mal, si ganas el año raspado o no ganas el año, no tendrás ese premio. Nos han formado sin mala voluntad de nuestros profesores o papás en la lógica del mérito. Todo no lo tenemos que ganar. La pregunta que yo me hago es: si Cristo Dios pensara como pensamos los seres humanos, si tuviera Cristo Dios la lógica de nosotros los seres humanos, ¿quién sería meritorio para alcanzar el cielo? ¿Quién no tiene pecado?
quien no tiene sombras en su historia, en su vida, quien no se ha equivocado, quien podría ser encontrado justo ante Dios. ¿Acaso no nos dice el apóstol San Pablo: quien diga que no tiene pecado es un mentiroso? En el fondo no se conoce a sí mismo. Por eso, nosotros hablar de méritos es que yo merezco la salvación porque he obrado el bien, fui muchos años a misa, no le robé a nadie aparentemente, pero cuántos otros pecados, cuántas otras mezquindades no tendrás en tu vida. ¿Qué es lo que reclamas? ¿Cuál es el mérito con el que te presentas ante Dios? ¿Acaso no te das cuenta que todo es gratuidad, bondad, misericordia de Dios? ¿Acaso no reconoces que Cristo en la cruz pagó con su sangre derramada, con su vida entregada, el precio altísimo de nuestra salvación? Todo es gratuidad en Dios, todo es bondad de Él. ¿Qué tal que Dios, que Cristo Jesús nos mirara por nuestros méritos humanos? ¿Quién saldría avante? ¿Quién saldría limpio? Me pregunto yo. Por eso, esta hermosa parábola es bella. Si yo quiero ser bueno, misericordioso con estos trabajadores, ¿tú qué problema tienes? Son nuestras mezquinas lógicas, es nuestra envidia fea y disimulada, que no admitimos que otra persona pueda tener los mismos amores, las mismas bondades que Jesús quiere prodigarles porque nos sentimos mejores. ¿Acaso no es el tema de los fariseos, que se sentían más puros, más piadosos, más buenos y, si se quiere, con más méritos para el cielo que los publicanos, que las prostitutas, que los demás pecadores? Jesús nos muestra, todos somos pecadores y todo es bondad de Dios. Señor, danos la humildad de corazón para sabernos frágiles. Danos la sabiduría para reconocer que todo es bondad, gratuidad de Dios. Danos, Señor, conocer que solamente alcanzamos el cielo por la pura misericordia del Padre Dios. Amén. Soportado todo el peso del sol durante su jornada, se dijeron a sí mismos con toda seguridad que si a estos que han trabajado 1 hora o unas pocas horas en la tarde les ha dado un denario, a nosotros nos dará mucho más. Pero ¿cuál sería su sorpresa al encontrar que recibieron los trabajadores o jornaleros de las 8 de la mañana, recibieron un solo denario? Ellos reclaman: ¿cómo nos das un denario cuando les has dado lo mismo a los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde y lo han hecho solamente por 1 hora? Jesús les da una respuesta que aparentemente es destemplada, pero es cierta. Amigo, yo me contraté, yo convine contigo en pagarte un denario, no te estoy robando nada. Si quiero ser generoso con los que empezaron a trabajar a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, ¿cuál es tu problema? Contigo convine, pacté, contraté un denario por 8 o 9 horas de trabajo. No te estoy quitando nada. En verdad que esta parábola nos muestra como 2 lógicas muy distintas. La lógica de los hombres, que es ciertamente la lógica del mérito. Yo merezco, por eso yo exijo. Y está la lógica de Dios, que nunca entra en esa dinámica de los méritos humanos, sino que por el contrario es la lógica de la total gratuidad. Yo hago todo por amor, doy todo gratuitamente. No estoy mirando el trabajo o los méritos hechos a lo largo de un día o de toda la vida para darle ese denario, la salvación a una persona.
Mi lógica es distinta porque mi corazón compasivo y misericordioso me lleva a la